¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en nuestra comunidad, en su canal. Oigan, pues la vorágine informativa continúa, sin duda alguna se va a intensificar hasta el próximo 2 de junio, cuando pensamos tendrá su punto culminante en la disputa por la silla del Águila, que será la cereza del pastel en la elección más grande de toda nuestra historia. Ayer por la noche, Latin Oz, este portal encabezado por Carlos Loret de Mola, lanza información que busca fortalecer el hashtag NarcoPresidente2, un hashtag que, a decir de la oposición, les ha dado muy buenos resultados porque aseguran que han desvirtuado, que han denostado la imagen de Andrés Manuel López Obrador y de la propia Claudia Sheinbaum, que han desnudado sus vínculos con el crimen organizado. ¿Qué fue lo que presentó Latin Oz? Una entrevista con Celso Ortega, presunto líder de los Ardillos. En la misma, palabras más, palabras menos, este hombre señala que cuando él estuvo en Michoacán, a la llegada del Z-42, lo mandó traer a Nueva Italia. Dice, ya andaba de pleito con Nazario Moreno y me dijo que tenía yo que venir a hacer política a mi región por Andrés Manuel López Obrador, porque ellos, los Zetas, estaban pagando la campaña presidencial de López Obrador por el PRD. Entonces, él dijo que una vez ganando a Andrés Manuel López Obrador, era de los Zetas todo el país, porque Andrés Manuel se los iba a entregar. Fue lo que dijo en esta entrevista. Mire, la misma no vale la pena analizarla desde un punto de vista periodístico y no por soberbia, vanidad, ni mucho menos de su servidor. Yo no soy nadie para caer en un juicio de esa naturaleza, sino porque me parece que en ese sentido aporta muy poco, muy, pero muy poco, y no se sostiene a la prueba del ácido. Pero si la analizamos desde otra arista, nos puede ayudar a entender muy bien cómo está funcionando en este momento el crimen organizado. Yo recuerdo que efectivamente en la campaña del 2006, uno de los temas para ensuciar a Andrés Manuel López Obrador y que lo lanzaron medios corporativos era su presunta relación con los Zetas. Sin embargo, no trascendió como ellos lo esperaban, porque todavía los Zetas como tales, no tenían tanto impacto en la información nacional. En realidad, los Zetas, si somos rigurosos, comenzaron a protagonizar la guerra contra el narcotráfico a raíz de su rompimiento con el cártel del Golfo, cuando Ciel Cárdenas Guillén es detenido y extraditado a la Unión Americana y deciden ya no hacerle caso a Tony Tormenta, al hermano de Ociel Cárdenas, quien se quedó al frente de dicha organización y comienzan ellos a enfrentarse directamente al cártel de Sinaloa, encabezado por Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, por supuesto, los hermanos Beltrán Leiva y toda esta gama de personajes que la narrativa oficial nos ha endilgado como los protagonistas de una guerra intervencionista. Es ahí precisamente en donde los Zetas tienen su mayor fortaleza, en donde los Zetas acaparan los periódicos, acaparan las revistas, acaparan las mesas de análisis, generan textos, muchos de ellos sumamente valiosos como los de Juan Alberto Cedillo, quien es una voz autorizada en la materia porque ha dado seguimiento puntual, ha investigado, ha checado informes del ejército. Hay una entrevista muy buena en su canal en donde Juan Alberto nos da pormenores de quiénes eran los Zetas, cómo operaban los Zetas, quiénes respaldaban precisamente a los Zetas, y un dato que me parece que Carlos Loret de Mola lo sabe, pero lo ignora de manera muy perversa, y es que en realidad los Zetas nunca dejaron de pertenecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el general Galván. Los Zetas siempre se presentaron como parte de la misma y como integrantes de la estrategia para combatir al crimen organizado, y nunca fueron desvirtuados ni desmentidos por los generales. Incluso Arturo Acosta Chaparro fungió muchas veces como la relación, como el vínculo, como el contacto del gobierno de Calderón con los, los Zetas. Ya si profundizamos un poco más, y sí, habrá gente que nos diga están cayendo en la conspiracionitis, no me parece. Me parece que solamente hay que rascarle y nos toparemos con una realidad. Los Zetas eran el cártel militar, eran el brazo ejecutor de los intereses del ejército mexicano, de los generales del ejército mexicano, en una guerra que deja muchísimo, pero muchísimo dinero.
y que ellos, por supuesto, no querían perderse el enorme pedazo de pastel. No olvidemos lo que hemos dicho en otras ocasiones. Toda esta zona de Tamaulipas responde a intereses político-empresariales vinculados a los Bush y a Salinas de Gortari, que son los grandes patrocinadores de lo que históricamente se ha conocido primero como el cártel de Matamoros y posteriormente el cártel del Golfo, a tal grado que usted recuerda a qué capo metió llegando de inmediato al poder Ernesto Zedillo, que había roto con Carlos Salinas a Juan García Abrego, quien era hasta ese momento la cabeza del cártel del Golfo y quien fue sustituido por Osiel Cárdenas Guillén, quien fue conocido como el Matamigos y que fue parte protagónica, ¿no?, de la guerra contra el narco ya durante los años posteriores de la mano de gobernadores priistas como Tomás Yarrington y el propio Eugenio Hernández, quien ahora está siendo candidateado por el Verde Ecologista al Senado de la República. Es decir, los Zetas no eran un ente aislado, ni mucho menos, y su historia en realidad nos muestra la enorme profundidad de ese estado corrupto, de ese narcoestado, que tiene una fuerte presencia en nuestra sociedad y que en realidad es el verdadero crimen organizado. ¿Por qué traerlo a la mesa? Yo recuerdo que en 2006 efectivamente hubo esa campaña que buscaba denostar a Andrés Manuel López Obrador, que buscó relacionarlo con esta organización criminal, que como le reitero, no trascendió, no trascendió, pero a partir de ahí empezó a darse una especie de uso de los Zetas para todo, absolutamente para todo. Cuando el crimen organizado quería intimidar a una población, cuando el crimen organizado quería intimidar a activistas, cuando el crimen organizado quería intimidar a líderes sindicales, cuando el crimen organizado quería intimidar a medios, aparecía precisamente la Z, la Z cerca de cada uno de ellos. ¿Esto quiere decir que los Zetas eran una invención? No, por supuesto que no, no estoy diciendo para nada. Estoy diciendo que siempre se les ha dado un uso intimidatorio a este grupo que, ojo, Felipe Calderón siempre presumió de haberlo desarticulado, no es verdad. Los Zetas continúan operando, ya sin tanto ruido en ciertas regiones, pero en otras a través de diferentes grupos que se cambiaron el nombre o que simple y llanamente se dicen escisiones de los mismos, pero mantienen su estilo de operar. Este es el caso de San Luis Potosí, en donde el gobernador Gallardo tiene un vínculo directo con los intereses de los Zetas, representados ahora, si no mal recuerdo, en los alemanes, por ejemplo, o en el caso de Chiapas con el cártel de San Juan Chamula, que es el heredero directo de los intereses de los Zetas en toda esa región y enemigo jurado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la guerrilla que se levantó en armas en el 94 en contra de los intereses salinistas, por ejemplo. Este punto a mí me parece muy interesante porque nos lleva a la presencia de los Zetas en Guerrero. Los Zetas en Guerrero llegan precisamente para enfrentarse al cártel de Sinaloa en una disputa de plazas. Incluso el montaje del que participa Carlos Loret de Mola junto con Genaro García Luna, Televisa y Eduardo Margolis es porque la AFI, encabezada por García Luna, le entrega al cártel de Sinaloa a Zetas. ¿Para qué? Para que los ejecuten. Como García Luna estaba un distractor, pues lleva a cabo con su amigo Margolis, Televisa y Loret de Mola el montaje de Florence Cassé y de Israel Vallarta. Los Zetas, por supuesto, tarde o temprano controlaron Acapulco, controlaron Guerrero, a raíz de la caída, sobre todo de los Beltrán Leiva y la alianza que ellos tuvieron con estos últimos. No olvide usted que los Beltrán rompen con el cártel de Sinaloa a raíz de la detención y entrega de El Mochomo, efectivamente, uno de los hermanos que integran esta familia, lo que genera que Arturo Beltrán, el famoso Barbas, entre en cólera, rete al Chapo Guzmán, rete al Mayo Zambada y busque la alianza con el famoso Lasca, que era en ese momento ya el Z3, el verdugo, el líder precisamente de esta organización para militar. Posteriormente desaparecen del mapa de la narrativa los Zetas, desaparecen del mapa de la narrativa los Beltrán y aparecen este tipo de grupos, desde el cártel independiente de Acapulco, que era encabezado por el suegro de la Barbie, por supuesto los Tlacos, por supuesto los Ardillos, por supuesto Guerreros Unidos y otros más de los cuales ya le hemos estado
he estado platicando, pero hay un detalle muy importante. Celso Ortega, el hombre que da esta entrevista, es hermano de Bernardo Ortega. Bernardo Ortega, quien es integrante del Partido de la Revolución Democrática, que es un cacique literal de Quechultenango y de toda esa zona en donde operan los ardillos, con total, pero total impunidad, y que han incendiado, que han esclavizado a poblaciones, que han generado un nivel de violencia altísimo y que están protegidos por el PRD en Guerrero. ¿A qué me refiero con esto? Están utilizando un arco de caza para atacar a un rival político. Ese es el papel que está teniendo el crimen organizado. El crimen organizado está utilizando a sus cárteles literalmente para tratar de afectar al gobierno de López Obrador. El cártel de Sinaloa es el cártel de la DEA, no dicho por mí, dicho por el propio Vicente Zambada, dicho por los analistas que le han dado un seguimiento desde hace décadas al tema de la guerra contra el narco y particularmente al fortalecimiento del cártel de Sinaloa durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes son precisamente rivales políticos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién fue el que inició con todo este, cómo podemos decirlo, merequetengue, ¿no? Del presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a Andrés Manuel? Genaro García Luna. Genaro García Luna, que le dio los datos, que se acercó a la DEA y la DEA comenzó con esta investigación que no llegó absolutamente a nada. Nos vamos dando cuenta cómo están perfectamente conectados y los mismos que están lanzando este hashtag de narcopresidente son los que tienen relación con el crimen organizado, los que pertenecen al crimen organizado, los que cobran del crimen organizado, los que llegan a tener o han tenido una relación tan cercana con el crimen organizado. Porque, señor Loret de Mola, Genaro García Luna es crimen organizado y usted tenía una relación directa con él. Usted participó en uno de los actos más deleznables para cualquier actividad periodística. Metió a la cárcel a gente inocente. Hoy hay gente inocente. Destruyó la vida de familias por órdenes de una empresa, por órdenes de un secretario de Seguridad Pública, por órdenes de un empresario y porque así lo quiso. Entonces, esa relación de García Luna con Loret de Mola no es nueva y se está utilizando a gente que de una u otra manera era parte del calderonato para tratar de embarrar a López Obrador. Que le preguntan al general Galván sobre los Zetas. Les puede dar una explicación mucho más a fondo, por ejemplo, o al propio general Maceo de la Concha, gente con la cual entendemos la relación de la gente de Latinos es proclive. Entonces, a mí me parece que esa es la arista que me parece que tenemos que tomar en cuenta. El crimen organizado está metido, por supuesto, en las campañas políticas desde hace años. Yo no le voy a decir que todo el mundo es inocente y todo, no, no, no. Pero lo que sí me queda muy claro, muy, pero muy claro, es que en el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador y estas acusaciones que le están lanzando son totalmente falsas. No tiene ningún tipo de sustento. De lo que se trata solamente es de justificar un intervencionismo de Estados Unidos, un descarrilamiento de la elección y tratar, por supuesto, de enlodar lo más posible. Apliquemos un poco el sentido común, nada más ni nada menos. ¿Usted cree que en 2006 los Zetas le dan dinero? Le da dinero el cártel de Sinaloa. Pues qué mal invierten los narcos, ¿no? Porque perdió, supuestamente, ¿no? Ganó Felipe Calderón. Y quien inició la guerra contra el narco que generó miles de muertos, un negociazo para los empresarios de la guerra, fue Felipe Calderón. Y quien tiene a su secretario de Seguridad Pública en la cárcel por narco es Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, ¿quién estaba relacionado con el narcotráfico? El papel de Loret de Mola con Raimundo Rivapalacio y muchos periodistas relacionados con García Luna, por supuesto, lo reitero, no es nuevo. Varios de ellos, y lo dijo el maestro Cruz Jiménez, crearon incluso la imagen de García Luna pensando que podía ser candidato a la presidencia de la República. García Luna fue un hombre que maiceó a muchos periodistas, que otorgó muchísimo dinero, por supuesto, para controlar a los medios de comunicación y quienes de una u otra manera no se plegaban a sus designios eran intimidados de la peor forma, ya sea que te detuvieran durante horas en un sótano, ya sea que te mandaran mensajes extraños, ya sea que te inventaran precisamente delitos, o en los casos más graves,
por supuesto, que te desaparecieran o incluso, ¿no? Que te acusaran de estar vinculado con el narco. Es decir, la fabricación de culpables fue el sello del calderonato, el calderonato que hoy está incrustado precisamente en la campaña de Xóchitl Gálvez, que juega un papel determinante de la mano de Claudio X González, porque no se trató solamente del calderonato, de Felipe Calderón como tal, de García Luna como tal, sino de los patrones de Calderón y de García Luna, que están precisamente montados en esta idea de trastabillar cualquier posibilidad de que en junio gane nuevamente el partido Morena. Y ahora, de aquí brincamos precisamente al tema de Xóchitl Gálvez. Yo le diría a Xóchitl Gálvez, ¿para qué te alcanza ya? Xóchitl Gálvez puede ser una inversión real que le permita a la oposición evitar el plan C, porque le digo una cosa, y es de verdad muy triste, y esto nos lo decía en una entrevista a Arnoldo Cuellar, al que vamos a presentarle el fin de semana, muy, pero muy triste que no haya una oposición real en nuestro país, que no haya una oposición consolidada, una oposición con un discurso claro, una oposición fresca, una oposición que desde la derecha, por supuesto, defienda sus postulados, tenga credibilidad para hacerlo, pueda convertirse en una alternativa. Porque eso siempre es necesario en cualquier democracia sana, pero en México esta derecha, esta oposición está totalmente rebasada, totalmente derrotada, no tienen la capacidad, por supuesto, para levantarse, no tienen la capacidad para entender al mexicano de hoy y consideran que solamente golpeando es la manera en cómo ellos pueden acceder al poder porque así se han forjado en materia ideológica. El PAN perdió cualquier gramo de credibilidad hoy por hoy tomado por una pandilla de juniors en ese sentido. Bueno, el PRI, ¿qué podemos decir del PRI? Sí, el mismo PRI que ahora arropa a Xóchitl Gálvez, que la propia Xóchitl Gálvez se los agradece de una manera tan enternecedora, que el propio Santiago Krill, ¿no? Krill, el hombrecito que siempre criticó al PRI, ahora se dice orgulloso de estar aliado con un personaje como Alejandro Moreno, que ha llevado la política a su nivel más ínfimo. Hay formas precisamente de perder y me parece que una de ellas es con dignidad. Vamos a ver cómo vienen las encuestas, por supuesto. Vamos a ver qué pasa de aquí al 2 de junio. Jamás debe caer el triunfalismo, ni mucho menos. Pero si las cosas se mantienen como hasta ahora, yo creo que una de las maneras más dignas de aceptar una derrota por parte de Xóchitl Gálvez y no dejarse llevar por esos intereses que ella misma tendría que darse cuenta ya rebasaron cualquier ética, cualquier principio, cualquier moral. No se trata, no se trata ya solamente de una disputa electoral. Se trata de verdad de sostener, consolidar intereses que han dañado muchísimo a este país. Pero ¿cómo lo va a entender Xochitl si va a entregar al país a Estados Unidos, si va de agachona a España? Es parte de lo mismo la candidata de oposición. Y en el caso de Morena, Morena de verdad debe de cuidar muchísimo más, pero muchísimo más, y aquí quiero entrar rápidamente con este tema, si ustedes me lo permiten, la lista de candidatos que ha presentado Morena. Muchos de ellos impresentables por donde usted los quiera ver, ¿eh? Rommel Pacheco, Ramírez Marín, Eduardo Ramírez, vinculado con el cártel de Sinaloa, Marta Cecilia Márquez. Marta Cecilia Márquez, quien era senadora del PAN, antiabortista, quien 4 años atrás exigió la destitución de Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted recuerda este hashtag Morena Mata? Bueno, el periodista Ernesto Ledesma recuerda este antecedente. Hoy es la candidata de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes. ¿Quiénes más están en esta lista de candidaturas? Luis Miranda Barrera. ¿Quién es Luis Miranda Barrera? Hijo de Luis Enrique Miranda Nava, quien fuera secretario de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien es su amigo más cercano, su compadre. Es decir, es el heredero del peñanietismo a través de Luis Miranda, porque Luis Miranda es un hombre leal a Peña Nieto en todos los morenos. ¿Qué me dice, por ejemplo, de los candidatos a las alcaldías de Coajimalpa y Magdalena Contreras? Fernando Mercado y Gustavo Mendoza. Mendoza parte del equipo del alcalde Adrián Rubalcaba, ¿eh? Ojo, nos dijeron, no les vamos a dar cargos. Bueno, pues ahí hay uno. Ya hay un sujeto ahí cercano a Adrián Rubalcaba, que bajo las siglas del PRI,
ocupó distintas responsabilidades en el Estado de México, incluso fue síndico de Atlacomulco, si no mal recuerdo. Lo que pasa en Puebla, por ejemplo, está nada más ni nada menos que Ignacio Mier Bañuelos, hijo del diputado, coordinador de la bancada de Morena y ex aspirante al gobierno, Ignacio Mier. Está Mario Miguel Carrillo, primo de Mario Delgado. Aquí el tema no es su origen, sino este nepotismo político que afecta a todos los partidos de este país, en donde siempre se busca privilegiar al hermano, al primo, al sobrino, al tío, en fin. Tony Gali López, militante del Partido Verde, hijo del ex gobernador panista Antonio Gali Fayad, fue diputado local por el PRD, formó parte del gobierno de Rafael Moreno Valle, quien sin duda alguna fue uno de los grandes enemigos de la izquierda desde el Partido Acción Nacional y apostaba a llegar a la presidencia para lo mismo, ¿no? Rosario Orozco, viuda del ex gobernador Miguel Barbosa, ¿no? Puebla está sumamente caliente por eso. Está también el caso de Diana Karina Barreras, quien es pues nada más ni nada menos que esposa de Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal. Está el caso también de Jesús Alfonso Montaño, quien primo del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Y en el caso del Estado de México está por ahí Fernando Vilchis, alcalde de Catepec, quien el año pasado buscó convertirse en candidato a la gubernatura del Estado de México, lo perdió con Delfina Gómez. En fin, son candidatos, algunos con raíces priistas. El caso, por ejemplo, también anda por aquí Roberto Albores Gleason, quien es hijo de este cacique criminal que era Roberto Albores Guillén, gobernador de Chiapas por el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Incluso Albores Gleason perdió en 2018 la posibilidad de la gubernatura con Rutilio Escandón, ¿no? Ahora está ahí como diputado federal, pero bueno, tiene a Eduardo Ramírez, le reitero, este senador, a quien han señalado de vínculos, sí, con el cártel de Sinaloa. Por eso se requiere también una oposición sólida para exigirle a Morena que no caiga en este tipo de situaciones que sí hacen que la base empiece a cuestionar qué está pasando con la dirigencia encabezada por Mario Delgado. En fin, déjenme sus comentarios, por supuesto, déjenme sus puntos de vista y como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer que nos permitan platicar con ustedes sobre estos temas, polemizar, interactuar, todo enriquece, ya lo sabe, suscríbase, dele a la campanita, déjenos superchat, super gracias si es posible y con base, por supuesto, a sus comentarios, ya sabe que retomamos muchos, pero muchos temas. Comparte el video, nos ayuda muchísimo. Como siempre un gusto, como siempre un placer, nos vemos por la noche.